amigos, soy Ángel Ortiz y este es Liderazgo, la voz del líder. Y este es el primer capítulo que vamos a tener de muchos, donde tendremos de invitados a líderes de El Salvador, personas que nos van a dar tips de qué es lo que han hecho para que usted, que está viendo este capítulo, pueda tomar ideas de cómo hacer las cosas así como ellos lo están haciendo y lograr el éxito. Hoy, en nuestro primer capítulo, tengo un amigo, de verdad que lo conozco desde hace muchos años y parece mentira, pero muchas veces en el mundo empresarial somos competencia, pero nosotros logramos vernos como colegas y teníamos productos de competencia, pero logramos mantener esa amistad y ese respeto, y por eso hoy consideré que era una persona muy importante para tenerla acá en este podcast. Él es el gerente general de Rumbos Reps, y son los representantes, escuche bien, exclusivos en El Salvador de una línea de cruceros enorme, espectacular, grande en el mundo, que se llama Royal Caribbean. ¿La conoce? Sí, me imagino que sí. Él es Boris Baires. Boris, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá en Liderazgo, la voz del líder. Gracias, Ángel. Bueno, la verdad que es un enorme privilegio y, como tú dijiste al principio, la amistad que nos lleva ya algunos años, realmente me obligaba a estar aquí. Así que gracias, gracias de verdad. ¿Te acuerdas de esa época, no? Era una época que en realidad, y lo menciono porque, y hago énfasis en esto, Boris, porque muchas personas consideran a la competencia como enemigos. Y ahí es donde empieza el problema, porque en realidad es un trabajo y a veces no estamos en este trabajo en el futuro y después tenemos una enemistad generada simplemente porque tenemos productos similares y tenemos clientes que son afines, son similares, ¿no? Pero eso no nos convierte en enemigos, ¿no? Totalmente. No, y sobre todo porque como también pasa, es decir, todo tiene un antes y un después, y todo de alguna otra forma cambia. Llegamos a un punto en donde lo que es nuestro puesto hoy, el día de mañana lo tiene otra persona, y viceversa. Entonces, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Claro, no, y fue muy bonito, aprendimos mucho, trabajamos de la mano también. Una vez incluso fuimos porque en el mundo del turismo estábamos a cargo de un mayorista, cada uno a cargo de un mayorista de turismo, ya le explicaremos de qué se trata de eso, y fuimos invitados, me recuerdo cuando fuimos juntos, que nos invitó a Virginia, a jugar golf, jamás vimos golf. Bueno, creo que ni jugamos golf, porque fuimos a ver un torneo de golf de profesional, ¿no? Sí. Pero ni me recuerdo haber tocado un palo de golf ahí. Claro, pero era parte del aprendizaje en esta industria tan hermosa que es el turismo. Sí, la pasamos bonito. Eso es lo lindo del mundo del turismo, que cuando alguien se mete al turismo regresa. Yo he regresado de alguna otra forma, pues, pero tú has seguido en esto del turismo, que es apasionante. Cuéntanos, Boris, para que la gente vaya conociendo un poquito de tu trayectoria, ¿cómo entraste al mundo del turismo? Bueno, es gracioso porque cuando yo entré al turismo realmente no tenía en mi mente justamente hacerlo, ¿no? Es decir, las circunstancias de alguna otra forma me llevaron. Yo comencé trabajando con una empresa era una imprenta realmente, una imprenta muy famosa en El Salvador, que tenía una agencia de envíos de Estados Unidos hacia El Salvador. Ah, ok. Entonces me asignaron la tarea de vender espacios publicitarios en una revista que ellos entregaban a sus clientes cada vez que alguien llegaba a retirar una remesa. Es decir, en esta revista lo que se anunciaba, muchas cosas eran productos, digamos, emocionales, sí. Productos totalmente salvadoreños que se vendían en Los Ángeles, en Estados Unidos, etc. Pero obviamente yo tenía que buscar clientes más o menos en esos ámbitos, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió fue buscar una agencia de viajes para, pues, promoverla dentro de todo. Entonces fui a solicitar una entrevista con esta agencia de viajes y lamentablemente, pues, en la primera sesión no tuve éxito, me hicieron esperar un buen tiempo, y me dijeron, pues, ya después de haber esperado casi una hora, que el gerente no me podía atender. Decidí entonces, pues, solicitar una cita para el día siguiente y me dijeron que sí, venga mañana. Perfecto, listo. O sea, tú estabas decidido a que te dieran ese empleo. Te pregunto esto porque parte del libro que yo escribí, que te lo había mencionado, o sea, ¿cuál es tu idea? Hablamos de la interpretación. Cualquier otra persona hubiera interpretado: no me dio el tiempo, me enojo, pues me voy y busco trabajo en otro lado. Pero tú decidiste... O sea, lo que yo buscaba era el espacio para venderles un anuncio, o sea, un spot, un espacio en la revista, al gerente de esa agencia de viajes. Pero igual, no te ibas a dar por vencido, o sea, bueno, yo quiero este cliente y voy.
tenía de alguna otra forma lo conocía, entonces me habían concedido la cita y decidí pues regresar al día siguiente. Sí. En efecto, regresé a la misma hora y todo, al mismo lugar, la misma secretaria, siéntese. Esperando. Cuando estaba sentado el día anterior y ese mismo día había visto una mesa redonda de vidrio que estaba llena con unos papelitos de color rojo. Era una montaña, parecían billetes, pero no, era una montaña de papelitos que resultó que eran boletos aéreos. ¿Te acuerdas antes? Los boletos aéreos se hacían a mano. Exacto. Entonces, esa misma secretaria que me atendió, cuando terminaba su trabajo, digamos, de secretaria, se iba a la mesa y empezaba a ordenar. Entonces yo me senté a la par de ella y le dije, ¿qué está haciendo? Es que tengo que preparar un reporte que me han pedido para un incentivo que iba a pagar la aerolínea. Entonces tengo que ordenarlo para poder sacar ese reporte. Entonces, bueno, como yo no tenía nada que hacer, estaba esperando el tiempo, esperando al gerente que saliera. Le ayudo. Entonces, terminé de ayudarle, pero ¿te acuerdas que también era un papel químico rojo? Sí. Que quedaban todos los dedos. O sea, tú escribías sobre la primera y se pasaba carbón rojo. El carbón rojo y eran como, ¿cuántos? Eran 3, 4 copias. Eran 4 porque dependiendo de la cantidad de vuelos, de porciones, ¿no? De patas que utilizabas. Bueno, pasé así 3 días ayudándole a ella. 3 días. Y no conseguí la cita. Ok. O sea, que la finalidad no se dio. Pero al final, en una de esas salió una persona, que tú lo conoces, José Galdames. El gran José Galdames, sí. Y me preguntó qué estaba haciendo, qué me dedicaba y todo esto. Entonces ya le conté que pues estaba esperando al dueño de la empresa para pues ofrecerle una... no sé, él quizás de alguna otra forma, no sé, me preguntó. Ordenaste bien los tiquetes, creo yo. Terminé la labor, es decir, le ayudé a la secretaria. No me mejor que la secretaria. Pero salió y me preguntó en ese momento si yo quería, si no estaba abierto a una entrevista. Yo le dije, no, si yo tengo trabajo. Bueno, pero en eso pensé me acordé que el trabajo que me habían asignado no tenía sueldo. Que yo vendía. Si vendía, ganaba. Si no vendía, no ganaba. Y como todavía no habías vendido ese... Como no había vendido nada, realmente no tenía trabajo. Okay. Entonces, sí, me interesa. Pues regresé después ya para una cita. Nunca vendí el spot publicitario, pero gané un trabajo. Qué bueno. Y desde ese entonces estoy trabajando en esta industria ya 33 años. ¿Cuántos años tenías, Boris? En ese entonces, 20 casi. 20, sí, exacto. Sí, y comenzaste en el área de... porque podemos decir marca, ¿no? Sí, claro, claro. Comenzaste en el área del operador, porque era un operador grande, ¿no? O sea, sí, claro. Bueno, en ese momento era el gerente y una secretaria, y había obviamente el hijo del dueño, que era el gerente de ventas. Entonces eran 3 personas las que estaban. Entonces yo entré porque estaban buscando una persona para el departamento de reservas. Entonces era interesante en ese momento, pues porque de alguna u otra forma era pues iniciar un proceso también para ellos, es decir, que era la primera persona que contrataban para un departamento de reservaciones. Entonces, en ese momento ese operador particular solo vendía un uniproducto, que eran los circuitos por Europa. No sé si te recuerdas de la vieja Onvesa. Sí, Onvesa. Una gran empresa. Vamos a explicar un poquito también para que vayan conociendo, nuestros amigos que nos están viendo, el mundo del turismo. Usted piensa que va a la agencia de viajes y ahí se acabó todo, ¿no? O sea, está la línea aérea, están los hoteles, están operadores internacionales que se le llaman tour operadores, y como dice el nombre, son los que manejan los tours, y en este caso Onvesa. España era muy grande, ¿no? Sí. En el sentido de tener grandes tour operadores famosos, porque muchos de los circuitos en Europa comienzan todavía en España, ¿no? Entonces, en El Salvador se maneja la agencia de viajes y el mayorista de viajes. El mayorista es el que tiene los contratos con los cruceros, con los hoteles, con los operadores, tour operadores a nivel mundial, y le vende los productos a las agencias de viajes. Y las agencias de viajes es donde normalmente antes, porque ahora ya todavía se usa y me parece muy bien por la experiencia y el tiempo que se toma una agencia en encontrarte el mejor producto para ti, que mucha gente lo hace en línea, pero en línea muchas veces puedes encontrar precios baratos, pero al mismo tiempo se pierde esa conexión humana que tiene la agencia de viajes, ¿no? Entonces, más o menos esa es la distribución. No sé si me equivoco, sí, o faltará alguien ahí. Entonces, estos mayoristas
tiene los contratos con las rentadoras de autos, como mencionaba todo esto, y lo presenta. Entonces tú te encargabas del área de reservaciones de ONVESA para los circuitos de Europa. Así es, para atender agencias de viajes. Y cuando ya empecé justamente a trabajar con ellos, uno de los issues más destacables que hoy se lo cuento a mis compañeros de trabajo y a mis hijos y les da risa, porque el día que yo llegué justamente habían comprado un fax. Un fax, ok. Entonces las reservas se enviaban por fax y estaban todos alrededor del fax como que era... esperando que saliera la magia. Entonces vení, aprendí a ocupar el fax. Y aprendí a ocupar el fax porque se enviaban las reservaciones por fax. Sí. No sé si vale la pena aclarar lo que es un fax para la audiencia que nos está escuchando. Es importante, ¿no? Y qué buen punto. Antes de comenzar todo este mundo de los correos electrónicos, porque yo también me recuerdo la primera vez que mira, manda un correo electrónico. Y yo, ¿cómo así? Y me explicaron cómo entraba a hacer el correo electrónico y mandarlo, que era prácticamente en la pantalla de la computadora lo del fax. El fax, si usted no sabe, o no se acuerda, o no sabrá que es un fax, es un teléfono. O se hace. Bueno, sí. Se hace que no sabe lo que es un fax. Sí. Bueno, es de porque yo no me recuerdo eso, o sea, mi edad no me lo permite. El fax era un teléfono, es un aparato que era un teléfono, usted marcaba y usted pasaba como una fotocopiadora la página y se transmitía y en el otro teléfono, el otro aparato de fax, aparecía la página. Y todos aplaudían. Y todos aplaudían. Con arte de magia aparecía lo que ahora usted ve un correo. En un papel químico. En un papel químico, ¿no? Pero se puede imaginar, o sea, en esa época eran las comunicaciones se tenía que hacer por teléfono. Entonces el fax vino a minimizar los costos de la llamada, pero aún así era una llamada internacional. Claro. De hecho, los fax primeros, como cobraban por el tiempo de envío, había que casi que hacerlos como los telégrafos, acortando palabras, reservaciones. Quiero una reserva, no lo ponías reserva, sino que ponías RBA. O sea, abreviar. Exactamente, porque había que minimizar. Entonces, fue justamente en ese entonces cuando yo entré a la industria de turismo. Qué bien. Ahora, tú entraste en el área de operaciones o de reservaciones, ¿no? Sí. ¿Cómo fue cambiando en tu mundo el turismo? Porque lo lindo del turismo es apasionante, o sea, conoces lugares espectaculares, conoces gente espectacular, pero te encargas de brindarle esta emoción y vacación a personas, familias de todo tipo, o sea, personas que se casan, incluso viajes de incentivo, o sea, es una gama muy grande, ¿no? ¿Cómo te sentiste ya entrando en este mundo y cómo fuiste avanzando después vamos a llegar a lo que estás ahora? Bueno, haciendo reservas, es decir, tomando reservas para las agencias de viajes de sus clientes. Un cliente llegaba a una agencia de viajes, hoy sigue llegando a una agencia de viajes, pide una reserva de un hotel, 3 noches en París, se comunica con un operador mayorista, el operador mayorista hace la reservación. En ese momento, como les comentaba, se mandaba por fax. Esperábamos al día siguiente la confirmación, emitíamos un voucher y se lo enviábamos a la agencia. Es decir, así fue como se inicia en este proceso. Y de una otra forma, en ese momento esa empresa solo vendía el producto de Europa. Era su plato fuerte, digamos, es decir, y por lo que se especializaba. Pero ya conforme iban pasando los meses, empezaron a abrir otros destinos. El primer destino que se abrió a vender fue Estados Unidos, por ejemplo, y era como aprender cómo vender Estados Unidos, porque Europa se vende de una forma, las habitaciones se venden de una forma, en Estados Unidos cambió completamente el concepto. Entonces, de una u otra forma era ir adaptándonos a abrirnos a conocer más destinos. La ventaja o el conocimiento que un operador, digamos, un operador de turismo tiene, es que debe de aprender y conocer casi que el mundo entero. ¿Vea? Porque de una u otra forma después entraban reservas, una para Guatemala, una para Tahití, después otras 3 noches en Madrid. Es decir, como tener como en tu mente todos los destinos del mundo para poder saber cuáles son los hoteles, cuáles son los restaurantes, cuáles son las excursiones adecuadas para poder armar un paquete, recomendarlo y enviarlo a un cliente. Mira, el lenguaje, ya, porque cuando nosotros estamos hablamos como salvadoreños, entre salvadoreños, ¿nunca te pasó algo? A mí me pasó algo, lo cuento breve, y fue con un crucero, y fue con Royal Caribbean,
que mandé a avisar, ya con correo, o sea, electrónico, ya no estaba el fax, pero avisé, ok, mañana, no, era mañana o hoy cancelo la reservación, pero para nosotros salvadoreños cancelar es pagar, pero internacionalmente cancelar es cancelar, o sea, anular. Y me anularon la reserva. No tienes idea de lo que tuve que hacer para que la restauraran, porque restauraron una reservación de crucero y antes de los días, tú sabes, o te caen penalidades, esto. Pero ¿nunca te pasó algo similar Sí, con el lenguaje? Sí, ¿Tienes claro. alguna anécdota? O sea, por ejemplo, las primeras veces que mandaba solicitar una reservación, regálame 3 noches en Madrid de tal a tal fecha, y al día siguiente que esperábamos la respuesta ya de la confirmación, el correo del español, ¿cómo se te ocurre que te voy a regalar 3 noches? Si esto es el negocio, Sí, que regalar no es resérveme. Sí, entonces aprender a que no se ocupan los modismos salvadoreños, sino que hay que ocupar Eso un lenguaje estándar no. internacional. A mí me pasó pidiendo comida rápida en Estados Unidos, cuando pides en el drive-thru, iba para el aeropuerto y me puedes regalar un combo de hamburguesas y me dice, oye amigo, aquí no te regalamos nada, tienes que pagar. O sea, pero es que lo tenemos tan claro, ¿no? Claro, es una forma amable de solicitar, hazme el favor de hacerme una reserva. Exacto. Eso significa regálame. Pero en el mundo tenemos que ser claros y sobre todo, tal vez muchos no lo conocen, el alfabeto, el fonético, ¿no? Alfa, Bravo, Charlie, porque hay veces cuando usted escucha en el teléfono T, puede ser P, pero se oye mal. Entonces uno tiene que aprenderse todo esto, ¿no? O sea, todo el lenguaje y los códigos de reserva, ¿verdad? Todos esos códigos, sobre todo en los boletos aéreos, que te tocó hacer un montón, me imagino. Sí, bueno, los famosos códigos YATA. Sí, los códigos YATA. Los OAG, de alguna otra forma también los conocí. Gracias a Dios nunca coticé a través de un OAG. Un OAG eran estos libros grandes en donde antes no había sistemas, sino que estaba ya todo predicho en estos libros y ahí se encontraban las conexiones de vuelos y de ahí se sacaban las cotizaciones. Sí. Pero en ese entonces ya estaban empezando también los sistemas, entonces vi los OAG, pero nunca los ocupé. Es que sí, todo ha venido evolucionando, ¿no? Y ahora es mucho más fácil hacer todas las reservaciones. Ahora, en este momento, saltemos ya, o sea, tú estuviste en este mundo de este mayorista, luego te independizas, ¿no? Sí, bueno, trabajé 23 años para esta empresa y luego ya... Ese fue prácticamente tu primer trabajo. Mi primer trabajo de sueldo, sí, remunerado, de cotizar en el Seguro Social y todo esto. Así es que sí, 23 años ahí y luego en el 2017 ya totalmente salgo de esta empresa, me independizo junto con mi esposa y pues formamos Rumbo Reps. ¿Qué te llevó, si lo quieres decir, ese cambio? O sea, hay momentos en los cuales uno va trabajando en una empresa, le dedica muchos años, va aprendiendo, pero creo que llega un momento donde dice, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Eso fue lo que pasó en tu mente o...? No tanto así, pero siempre me vi trabajando para esta empresa, jamás me vi fuera de ella, es decir, amaba mucho esa empresa, la sigo amando, pero también pues todo tiene un ciclo y de una u otra forma pues había que buscar también ya, digamos que dentro de esta empresa también ya había llegado al nivel más alto del cual yo podía escalar. Es una empresa familiar. Entonces, de una u otra forma, no podía optar por ningún otro puesto. Entonces, había que también... A menos que te adoptaran, ¿no? Sí. Así es que de una u otra forma, pues había que también pensar también en un legado para mi familia, para mis hijas. Entonces, lamentablemente, cuando salí de esta empresa, no pensé jamás continuar en el rubro, es decir, no era mi intención continuar, pero las condiciones y la tripa me obligaron de una u otra forma a regresar, es decir, porque mi intención era sí seguir en el turismo, pero no tal vez en esta área. De hecho, cuando alguna vez sí consideré el turismo para trabajar, nunca consideré ni una agencia de viajes, ni mucho menos un operador mayorista, que no sabía qué era eso. Siempre consideré una línea aérea. Entonces, mi intención cuando salí era buscar trabajo justamente en una entidad, en un hotel, en una cadena hotelera, en una aerolínea, es decir, un puesto, digamos, diferente, en parte para no hacer lo mismo trabajo que ya estaba haciendo por 23 años, y para también buscar nuevos aires. Pero lamentablemente no se dieron las circunstancias,
Entonces, y como te digo, los recibos siguen llegando a mi casa, porque justamente también mi esposa en ese momento se quedó fuera de trabajo, entonces los dos estábamos de alguna otra forma desempleados. Claro, y ella está en el mismo rubro también, ¿no? Sí, pero es un poco diferente, sí, pero claro. Sí estamos en la misma sintonía. Ella trabaja más del lado directo al público, una agencia. En la agencia de viajes, la agencia de viajes, Arte de Viajes. Arte de Viajes, así es. Y bueno, tiene una experiencia espectacular, o sea, ella puede hacer el anuncio o el comercial si quiere, que esa es la parte importante de poder contar con alguien que tenga la experiencia de saber buscar, porque a mí tu esposa ha sido genial en los momentos donde realmente tal vez es como tener ese médico, ¿no? Que tú sabes que es bueno, pero que en los momentos clave no lo que, o sea, tenés la dicha de tenerlo cerca porque sabe cómo reaccionar, que fue un vuelo en España, mi hija estaba y ella nos solventó, claro, porque habíamos comprado el boleto con ustedes y se logró solventar esa situación que ella tenía los contactos, ella sabía cómo hacerlo y es ahí donde el internet, comuníquese, mande un correo, ¿verdad? Y hay veces, esta parte humana nosotros los latinos todavía la necesitamos, ¿no? No, y sobre todo cuando requieres justamente alguien con experiencia, es como cuando tú decides sacarte una muela, o sea, sí, o operarte de corazón abierto. ¿A quién le vas a confiar eso? ¿A un experto o a un principiante? Exacto. O al internet. Sí. Ahora, fíjate que con esto de la interpretación y cómo el cerebro funciona y muchas de las cosas que yo me meto a platicar, en este momento que tú venías de ser parte de una empresa grande, muy reconocida en El Salvador, entras con tu empresa nueva, ¿cómo se sintió ese cambio? ¿Cómo manejaste este cambio tú en tu cerebro? Porque al principio la gente no te estaba pidiendo todas las reservas así como se las pedían al anterior, ¿o sí? No, bueno, de hecho, ya cuando decidimos con mi esposa, bueno, tenemos que quizás concentrarnos en lo que sí sabemos hacer. En lo que sabemos hacer. Entonces, pues comenzamos a buscar empresas a las cuales pudiésemos representar y manejar marcas. De ahí donde surge el nombre Rumbos Reps, es decir, Rumbos Representaciones. Porque igual, lo mismo, no quería llegar a competir, es decir, sino que representar marcas. Y comenzamos a tocar puertas y en efecto algunas se nos abrieron, pero de productos que no fueron, digamos, como aceptados a nivel nacional. Yo inicio este proyecto con mi esposa en el 2017. En el 2019 me llamó a mi teléfono celular el gerente de una aerolínea en El Salvador y me dijo, te tengo una entrevista para representar una marca. Si te interesa, me avisas. Mira qué bien. Y yo le dije, bueno, pero sí, con gusto. ¿Y qué marca es? No te puedo decir. Pero ¿y cómo voy a ir a una entrevista de una marca que no sé ni de qué se trata? Si te interesa, vení. Entonces cuando pues hablé con mi esposa y vimos esto, o sea, era como, pues sí. ¿Qué tenemos que perder? ¿Cuántas marcas tenemos? No tenemos ninguna. Vamos a esa entrevista. Claro. Entonces, y fui a una entrevista, de hecho fue aquí en un hotel capitalino. El día llegué a la hora que me dijeron y me dijo puntualmente, cuando estés en el hotel, me llamas. Ok, cuando estés en el hotel te llamo. Listo. Llegué al hotel, en el lobby. Estoy aquí en el lobby, ¿qué hago? Ya abajo, me dijo. Ya abajo. O sea, él ya estaba está ahí. Aquí, sí. Sí, listo, bueno, perfecto. Llegó, bajó. Vamos al piso ejecutivo. Ok. Y hasta ese momento, en el elevador, un silencio rotundo. Incómodo. Se abrió la puerta, llegamos. En el piso ejecutivo solo había una persona, a la cual yo no conocía. Me presentó con él y me dijo, bueno, yo hasta aquí termino mi labor. Me voy para abajo. Ok, y me dejó con esa persona en el piso ejecutivo. Me da su tarjeta de presentación. Alguien, como te digo, que yo no conocía. Y veo el logo de la empresa, Royal Caribbean. Ok, pero Royal Caribbean tiene un representante a nivel Centroamérica. Sí. Que pues todo el mundo lo conoce y es fuerte, etcétera. Sí. Entonces, no entiendo. Que por cierto, no le daban la representación a ningún país de Centroamérica, sino que la tenía en Costa Rica, la sede, ¿no? O sea. Entonces, se presenta conmigo, me dice, yo soy nuevo en la compañía, soy el vicepresidente, tengo 2 meses de haber entrado, y la primera misión que me han asignado es buscar representantes en Centroamérica. Ok.
a diferencia de lo que muchos creen, de que como yo estuve 23 años en esta empresa, yo tenía todos los contactos sabidos y por haber, yo los conocía a todos. No conocía a este señor. Como te digo, tenía 2 meses él de haber entrado a la compañía. Entonces me empezó a explicar el proceso en el cual ellos estaban buscando un representante. Y me pidió obviamente mis datos, ¿no? Mi referencia. Entonces, mi empresa. Y, o sea, ¿y tu empresa cuánto es? Pues somos 4. Mi esposa, yo y 2 colaboradores más. Ah, son 4, ok. Iba apuntando. Listo, perfecto. ¿Y los otros 2 colaboradores quiénes son? Yo y yo. No. Sí, el mensajero soy yo también. Tengo doble sueldo. Entonces, pues apuntó, hablamos, o sea, de 1000 cosas, ¿no? Me contó todos los planes que me podía contar hasta ese momento de Royal Caribbean, o sea, lo que Royal Caribbean tenía como visión a futuro. ¿Por qué estaban buscando separar la representación de Costa Rica y buscar representantes locales? Y que si me gustaría entrar en el proceso. Y le dije, claro que sí. Entonces, como te digo, hablamos como 45 minutos, 1 hora, de muchas cosas. Quería saber pues, un poquito del mercado, la industria, etc. Cuando ya estaba por terminar, me dijo, una última pregunta, me dijo. ¿Qué diferencia hay entre seleccionarte a ti y seleccionar a los otros mayoristas con los que yo tengo una entrevista? ¡Wow! Aprenda. Estas preguntas muchas veces las hacen. Entonces, hay que saber venderse bien. Claro, porque en ese momento lo único que se me ocurrió era la realidad. Y le dije, la diferencia es que yo tengo hambre. Mira qué buena respuesta. Y los demás no sé si tienen hambre. Para mí va a ser la marca. Para los demás, una marca más en el archivo. Wow. Bueno, me dijo, nos vemos. Bueno, salí, le hablé a mi esposa y le dije, ¿adivina de qué se trataba? Y le cuento y le dije, mira, no vamos a calificar. Somos 4 en la empresa. O sea, tenemos 2 años apenas de... No me pido los estados financieros, pero si me los hubiera pedido, le hubiera dado lástima. Pero para mí, esa fue la mayor ganancia. Solamente que me hayan llamado, que me hayan considerado. ¿Te sentías satisfecho de haberte hecho notar y sentir que tú tenías la capacidad para poder hacerlo? Sí, simplemente el hecho de que me seleccionaran para esa entrevista, para mí era ya el gane total. Es decir, para mí eso era la satisfacción. Agarré el carro, saqué el parqueo y salí diciendo, gracias Dios, porque es tu misericordia. O sea, no soy yo. O sea, yo no tengo nada que ofrecerle a esta gente más que mi ganas de comer. Bueno, me fui a trabajar y, tu experiencia y así pasó. O sea, pasamos 6 meses sin saber nada de ellos. 6 meses. Entonces, a lo cual yo dije, bueno, pues, o sea, ya está en el proceso de nombrar. ¿Y nunca preguntaste a alguien, mira, ¿y cómo va el proceso? No, porque... Pues sí me dio su tarjeta, pero no quisiste contactarlo para saber. Jamás lo contacté. No. A los 6 meses recibo una llamada de otra persona y me dice su nombre. Yo trabajo con el vicepresidente, soy el BDM para Latinoamérica, nuevo también. Es decir, que él cuando entró el vicepresidente no tenía nadie en su equipo, era el primero que contrataban para su equipo en Latinoamérica. Okay. Y me dijo, pues como sabes, estamos en este proceso y todo esto, queremos hacer una visita de inspección a El Salvador, a tu oficina. Ah, ok, perfecto, listo. Entonces, pues llegaron a nuestra oficina, éramos uno. A pintar, a quitar todo sí. Bueno, como decía mi mamá, metan las cosas debajo de la cama. Llegó, hizo la inspección, fuimos a almorzar, conversamos, él es mexicano. Muy buena gente. Hoy, por cierto, es director de otra naviera muy importante. De alguien que le tengo mucho aprecio. Me dijo... ¿Contactarlo después? Sí. Pero igual, me imagino que igual él hizo visita a otras empresas, ¿no? Es decir, vino a hacer el scouting. Visitó nuestra oficina que tú conociste en su momento en Plaza Calpataru. O sea, eran 4 escritorios, nosotros 4. Entonces entró. Lo único que me dijo cuando lo llevaba al aeropuerto fue, si te damos el contrato, me dijo, creo que sería bueno que te cambiaras de oficina. Y yo, sí, claro.
Por supuesto que sí. Bien, esa fue mi respuesta. Y yo, Sí. ¿de dónde? Claro. Pero bueno, pasaron igual otros meses más y llegó fin de año del 2019 y me llama ya el VP y me dice, Boris, te hablo para decirte que hemos decidido quedarnos contigo. ¿Qué pasó por tu mente? Vamos a necesitar un plan de negocios, etcétera, y todo esto. Yo pensé que estaba bromeando conmigo. ¿En serio? Sí, no, sí, no, sí. no la creíste del todo. No. Colgamos la llamada y me dijo, te mando el plan, lo necesito si es posible hoy mismo o al final de esta semana. Era jueves, o sea que todo lo tenía bien. Preparamos el plan con mi esposa, lo mandamos. Y eso fue en diciembre del 2019. Diciembre de 2019. O sea que tú arrancas, y según tengo aquí, o sea, arrancas en el año de pandemia. Sí, o sea, de hecho teníamos todo planeado para que viniera el VP y hiciéramos pues, el evento de presentación, lanzamiento, el 11 de marzo. Ok. Entonces a los días cerraron el aeropuerto, pasó todo lo que pasó y todo se quedó congelado. ¿En ese momento pensaste que ibas a perder la representación? ¿O qué pasó? Sí, claro, pensamos muchas cosas. Sí. Pero pasó algo que... ¿Y ya te habías cambiado de oficina o todavía? No, gracias a Dios no. Pero pasó algo que me llamó mucho la atención de la parte humana de esta empresa. Ajá. Pues obviamente ya cuando pasó, íbamos por mayo, que ya la pandemia ya estaban parados todos, barcos, aviones, hoteles, todo, ¿no? Es decir... me llamaron para dos cosas. Mira, vamos a hacer dos cosas, me dice. Uno, el presupuesto que tú me preparaste, envíame una factura. Y yo, una factura, y voy a pagar impuestos de algo que no voy a recibir. Y me dijo, más o menos en un periodo de 3 meses, que es lo que esperamos que nos vamos a tardar con este plan, vamos a estarte haciendo la transferencia por el monto total de esa factura. Para apoyarte. Y yo, wow. ¿Por qué me vas a pagar algo que no hemos hecho? Sí. Publicidad, artículos promocionales, uniformes, todo, ¿no? Mira, me dijo, hemos tenido una reunión con el board y lo que hemos visualizado es que lo que más va a haber problemas con nuestras oficinas y con todo el mundo es la falta de flujo de caja. Mira qué bien. Entonces te vamos a dar el aporte publicitario que te habíamos prometido, aunque tú no hagas nada. Lo que tienes que es firmarnos, obviamente, nada de gratis, ¿verdad? Firmarnos un convenio de que estás recibiendo esa plata y que en un periodo máximo, que en ese momento fue 18 meses, que esperamos que todo vuelva a la normalidad, tú vas a empezar a usar esa plata paulatinamente en la publicidad. Entonces tú, al final de los 18 meses, me tienes que comprobar con facturas que ocupaste la plata. Sí. Y si no la ocupas, no lo devuelves. O sea, si no lo puedes justificar, no lo devuelves. Entonces yo, bueno, obviamente, hice la factura, la mandé. Y a las 2 semanas estaba la plata en mi cuenta. O sea, ellos nos dieron esa plata para poder soportar los meses sin vender, sin producir nada. Boris, me parece una... O sea, no todo el mundo hizo esto en pandemia, ¿no? Hay muchas historias de cómo realmente el factor humano es importante, sobre todo en una red tan grande en el turismo. O sea, no, y sobre todo que no habíamos vendido ni una cabina. Claro. Pero aquí hay varios factores importantes y para las personas que nos están viendo es un aprendizaje. Uno piensa que tu aprendizaje o lo que tú vas haciendo en el transcurso de tu vida laboral o en lo que tú vas aprendiendo, tal vez no te va a servir, pero para ti fue una acumulación de conocimiento el cual te llevó a un momento donde te vendiste, te presentaste como una persona que podía ser el representante de ellos acá y no, o sea, no es que te lo dieron porque no tuvieran más, te lo dieron porque vieron las cualidades en tu persona, tu hambre, como tú lo dijiste, que creo que fue una respuesta muy honesta y muy buena, es decir, yo sí voy a salir a la calle con el cuchillo en la boca, como decimos aquí en buen salvadoreño, y esto te logró abrir estas puertas, por supuesto, la relación con las agencias y con las personas que tú trabajabas, que es una conexión humana, ¿ya? Claro. Ahora, cuando pasa todo esto, ¿qué aprendiste tú de esta empresa, lo cual
trasladaste en el día a día, en tus operaciones con tu gente? Porque yo he visto cómo eres tú, la gente no lo sabe, cómo eres tú con tu gente. ¿Qué fue lo que aprendiste que pudieras darle una recomendación o platicar sobre esto a las personas que nos están viendo en este momento? Porque es algo que no, las nuevas generaciones, bueno, sí, muchas sí, porque bueno, mi hija se graduó en el 2020, o sea, no tuvo graduación. Es una generación que ha venido creciendo con algo impactante que nunca lo habíamos vivido nosotros, claro, una pandemia antes, ¿no? ¿Cuál fue ese aprendizaje que tuviste con esto? Pues mira, o sea, primero fue una bendición todo esto que nos pasó. De alguna u otra forma logramos pues salir a flote con este apoyo y nos hizo de alguna otra forma enamorarnos más Uh-huh. y digamos comprometernos más con esta marca. Uh-huh. En ese periodo empezamos a realizar webinars con las agencias, a capacitar a las agencias, a prepararnos. O sea, en el periodo, de hecho, en la industria turística, el producto que más costó o que más tardó en regresar a la venta fueron los cruceros, Sí. porque el CDC los había tenido detenidos por mucho tiempo. Abrieron hoteles, abrieron aerolíneas, abrieron destinos, abrieron países, pero los cruceros tardaron mucho más. Uh-huh. Entonces nos permitió prepararnos a nosotros, preparar a las agencias, a preparar el mercado, para que cuando estuviese ya la venta abierta, estuviésemos todos con ese cuchillo. Entonces, esa misma pasión, yo siempre he sido un apasionado de los cruceros dentro de la industria. Sí, es muy lindo. Entonces, pues tener, digamos, todavía este apego más a esta marca, Uh-huh. me ha hecho obviamente crecer más. ¿Y cómo lo canalicé? Con una cosa bien importante que también aprendimos, y es dar la oportunidad a otras personas. Como te comenté antes de iniciar pandemia, éramos 4. ¿Cuántos son ahora? Ahora somos 20. Wow. Entonces, en pandemia pasó, pues obviamente, muchas historias también con muchas otras personas, colegas, que agencias cerraron, Sí. mayoristas se achicaron, es decir, se reducieron sus equipos y muchos se quedaron sin empleo. El turismo sufrió muchísimo. compadre. Entonces, pues lo que empezamos con muchos es a brindarles la oportunidad de vender. Uh-huh. Sin ser nuestro empleado, digámoslo, o ser empleado de la empresa, sino que darles la oportunidad de vender, darle herramientas para vender, y de alguna otra forma son muchos de los que se han quedado hoy con el equipo, es decir, que se incorporaron. Entonces tratamos de trasladar justamente esa misma puesta de fe en otras personas, como lo pusieron con nosotros, para poder brindarles oportunidades. Y actualmente, de hecho hoy, como te comenté, estaba con una reunión con ellos, ¿verdad? Porque sí es un equipo bastante comprometido también, que tiene también el cuchillo puesto, y justamente estábamos analizando el primer trimestre de ventas de Royal Caribbean, y felicitándolos porque habíamos logrado pues llegar a la meta que Royal Caribbean nos puso este primer trimestre, que es una meta alta. Y hoy por hoy te puedo decir que es un equipo de 20 profesionales listos a poder atender agencias de viajes, clientes, empresas, corporativo, para el tema de cruceros. Mira qué bueno. 1000 preguntas, mil inquietudes sobre tu vida, pero si el tiempo se nos acorta. Para las personas que nunca han tomado un crucero, ¿qué recomiendas? Porque yo sé, bueno, yo vendí cruceros, o sea, sí, pero quisiera que tú manifestaras lo bonito que es poder tomar un crucero, y muchas veces económico, ¿no? Porque pensamos que crucero, claro, es carísimo, pero en realidad cuando vienes a analizar todos los otros gastos que tienes, te sale súper bien. Cuenta. Bueno, cuando empezamos este proyecto, pudimos deducir que habían varios paradigmas que tiene el mercado. Uh-huh. Uno es justamente el precio. El crucero es para gente que tiene mucha plata. Uh-huh. Primer cosa errónea. Paradigma. No es así. No es así. Existen productos para gente que tiene mucha plata, Sí. pero también hay productos para todos los bolsillos. Uh-huh. 2, la gente dice que se va a aburrir en los cruceros. Paradigma equivocado. Uh-huh. Es donde mejor se la pasa. Sí. Y número 3, hay un paradigma que todavía nos sigue siguiendo, y es el Titanic. El miedo al mar. El miedo a sí. me voy a hundir. Y yo cada vez que pues trato de refutar estas 3 paradigmas. El primero, este último es el que más me gusta, porque le digo, es más inseguro andar en las calles de San Salvador que a bordo de un crucero. En cualquier ciudad, ¿no? O sea, Después del Titanic, ¿cuántos accidentes han habido? Y ya empiezan, sí, no, ¿verdad? sí. O sea,
si lo vemos en términos de estadísticas, lo que sucede es que obviamente son más drásticas. Claro. ¿Verdad? Es decir, y quedan más en el top of mind, pero a la larga es más inseguro andar carretera al aeropuerto que en un crucero. Que en un crucero. Y sobre todo la parte que dice, no, es que mucho se mueve, sí, pero los estabilizadores, o sea, es prácticamente, o sea, sientes que estás en el mar, pero claro, Dios nos ha hecho de una forma tal que pues nos adaptamos hasta eso. Y los barcos también navegan de noche, es decir, que a la larga el movimiento se siente estando uno dormido. Para mí es como que me arrullaran, es como una pequeña hamaca a veces, sí está el mar picado, pero realmente ni se llega a sentir. Hoy hay barcos como Icon of the Seas con capacidades para 8,000 personas, que créanme que lo que menos hay es movimiento. Sí, 8,000, o sea, y cualquiera dirá, yo sé que no me quiero alargar mucho, pero 8,000 personas en un crucero, ¿qué cosas tiene? Que una de las cosas de Royal Caribbean que tiene actividades que nadie se imagina que puedes hacer dentro de un crucero. Menciona así rápido algunas actividades de diversión a bordo de un crucero. Lo que siempre ha destacado en los barcos son las piscinas, o sea, es como lo más atractivo de los... Entonces lo que dijeron, bueno, vamos a hacer un barco que tenga lo que más le gusta a la gente. Piscinas, ok, perfecto. ¿Todos los barcos tienen una piscina? Sí. Vamos a poner 7 piscinas en este barco. Wow. Hay una que se llama Infinity Pool, que está en la popa del barco, en la parte posterior del barco, que justamente es una pared de vidrio que da al mar. Y cuando vas en la parte de atrás que va dejando la estela y viendo el atardecer, vos estás ahí en la piscina con tu traguito esperando que anochezca. Wow, qué lindo. Toboganes es lo que le gusta a la gente, divertirse. Ok, perfecto. Vamos a poner 6 toboganes en el barco. Pistas de patinaje sobre hielo, lugares para espectáculos. Marito, ¿te imaginas en una pista de patinaje? De hecho, estos barcos tienen algo que se llama Central Park, que prácticamente es un jardín. Con la parte interior del barco, árboles, hacen algo que yo no sé cómo lo logran, pero habitan pájaros en esos árboles, dentro del barco. Y vas en medio del barco que vos crees que estás en una ciudad. Porque puedes caminar ahí donde están la mayoría de los restaurantes, de los venues, de las tiendas, de los pequeños cafés. Y la comida que... Entonces, de comidas ni hablemos. O sea, todos los barcos se especializan por tener un restaurante buffet y uno a la carta. Ese tiene 26 restaurantes. Entonces, de todo definitivamente, aburrirte, no. Presupuestos, el barco tiene diferentes cabinas. ¿Cuál es la clave para conseguir un mejor precio? Hacerlo con anticipación. Sí. Entre más anticipado, mejor precio consigues. Y ya, última pregunta. ¿El destino preferido de Boris en un crucero que tú recomendarías a ojo cerrado? Yo sé que hay muchos, pero hay alguno que uno se enamora, ¿verdad? Bueno, para mí Alaska. Alaska. Sí. Pues muchos dicen el Caribe, el Mediterráneo, pero para mí Alaska. Ha sido el destino, lo he hecho ya 3 veces y te puedo decir que cada vez me gusta más. Y es un destino, si está en el bucket list de alguien, debe de hacerlo. ¿Has tomado tour en los glaciares? O sea, ves las ballenas, o sea, me imagino, y el clima. O sea, Lo que pasa es que como se navega en verano, es decir, no tampoco es el invierno. Los barcos navegan entre mayo y septiembre, que es el verano del norte. Que se puede navegar porque... Que se puede navegar y que puede bajarte temperaturas de 16 grados, o sea, sí, obviamente. O sea, realmente no es para ir a padecer frío, como la gente cree que va a ir súper abrigado. Piensas en Alaska y piensas en frío. No, pero estás hablando de hecho, yo tengo muchas fotos en mi celular que tú las ves y dices, qué bonito. Pero no hay forma de que una foto de un celular te pueda transmitir la belleza real que hay atrás. O sea, natural. O sea, esas montañas, o sea, estás viendo las montañas y de repente pasa un águila. Hay muchas experiencias locales también que valen la pena. Es decir, es un destino para conectar con vos mismo, con la naturaleza y con Dios, y darle gracias a Dios de que has podido vivir esa experiencia. Bueno. Boris, de verdad que te agradezco muchísimo por el tiempo. Podríamos seguir platicando aquí horas y horas y horas. Vamos a ver si hacemos una segunda parte en algún momento de esto. Te agradezco muchísimo por haber sido la primera persona de esta serie de capítulos que vamos a tener de liderazgo, la voz del líder. Solo cierra con una recomendación en base a tu experiencia como líder que le podrías dar a los emprendedores o personas que todavía la están dudando si me meto a este negocio o no. Y hoy he escuchado a una persona que entró y dijo, tengo hambre,
y ahora es el representante de El Salvador de una de las industrias más grandes y una de las marcas más grandes en el mundo del turismo como es Royal Caribbean. Cerremos con este mensaje, por favor. Hay algo que siempre me ha llamado la atención y hasta que uno no lo practica, realmente no lo puede hacer para sí. Y es que uno no sabe de qué material está hecho hasta que uno mismo se lo prueba. Tú puedes ser muy bueno en lo que hagas. Y si tú eres bueno en una empresa, pues está bien. Quédate en esa empresa y da lo mejor para esa empresa. Pero si de alguna otra forma también tú tienes la habilidad de poder iniciar o emprender un negocio, hazlo. En ambas puedes fracasar. Pero la diferencia está en cuando tú te demuestras a ti mismo de qué material estás hecho. Y por otro lado, confiar en Dios. Porque es la única forma en la que uno puede definitivamente saber que sea lo que vaya a hacer, tiene un apoyo definitivamente superior, inexplicable. Entonces, si estas dos cosas se suman, es decir, obviamente Dios puede estar contigo, pero si tú no haces tu esfuerzo, jamás vas a llegar a ningún lado. Así es que esas son las dos cosas. Qué bueno, qué bonito, Boris, te agradezco muchísimo. Aparecen los números de teléfono y cómo se pueden contactar contigo para que tener información más de la mano y que puedan platicar contigo acerca de futuras vacaciones en Royal Caribbean. Gracias nuevamente por haber sido nuestro primer invitado en este capítulo de Liderazgo, La Voz del Líder, una serie de capítulos en este podcast que vamos a tener para ustedes, y estén pendientes porque tendremos más invitados con más historias que le pueden servir a usted para poder ser un mejor líder. Nos vemos hasta la próxima.